Buen día, este es el video final de la situación problema. Somos el equipo 7 del grupo 27 y lo integramos por Jorge Arocha de la Mora, Luis Alejandro Cervantes Rivas, Alan Fernando Sandoval Bolaños y Carol Alejandra Sandoval Méndez, su servidora. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de hidrógeno y carbono. Debido a esto, son muy inflables y poseen una alta capacidad de transformación industrial. También tienen propiedades que son hidrofóbicas, como lo pueden ser los lípidos. Bueno, para clasificarse los hidrocarburos hay dos criterios: su estructura y su tipo de enlace. En su estructura hay dos tipos que son acíclicos y cíclicos. Los acíclicos están divididos en formas lineales o ramificadas y los cíclicos están divididos en monocíclicos y policíclicos. En el enlace, sus átomos cuentan mucho. Los aromáticos, que son derivados del benceno y poseen un anillo aromático. Los alifáticos, a contrario de los aromáticos, no derivan del benceno y carecen de un anillo aromático, y estos se dividen en tres: alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos poseen enlaces simples de carbono-carbono, los alquenos poseen enlaces dobles de carbono-carbono y los alquinos contienen un triple enlace de carbono-carbono. Bueno, hay tipos de hidrocarburos en el petróleo. Son tres: parafinas o alcanos, cicloalcanos y aromáticos. En las parafinas está el metano, etano, propano, butano y penteno. El cicloalcano está ciclobutano, ciclohexeno y ciclopentano. Y en aromáticos está el benceno, el tolueno y el naftaleno. Debido a que existen muchos hidrocarburos dentro del petróleo, solo analizamos 4 en esta situación, que es el metano, butano, hexano y benceno. Y también tomamos en cuenta ya que la situación tuvo un derrame de petróleo en un cuerpo de agua. Entonces analizaremos en esta presentación sus estructuras de Lewis como las estructuras moleculares, como a continuación de las siguientes diapositivas. Podemos ver las estructuras de Lewis y las geometrías moleculares de estas moléculas, la cual está el metano, el benceno, el hexano, el butano y el agua. Como podemos observar, estas moléculas no poseen polaridad, las de arriba, o sea, no hay ninguna tendencia a cargarse negativamente de un lado. Y en el agua, como podemos observar, está rojo el oxígeno, que significa que está trayendo más electrones, y del otro lado está gris, lo que significa que en el lado rojo hay más cantidad de electrones que en el lado de los hidrógenos. Analizando estas estructuras moleculares, podemos observar que el agua es la única sustancia que tiene enlaces covalentes polares, como ya he dicho antes, mientras que los hidrocarburos contienen enlaces covalentes no polares, lo cual hace que una sustancia sea polar y la otra no sea polar. Esto se puede identificar debido a la distribución de los átomos, ya que si la distribución de los átomos no es simétrica, se haría un átomo polar, y cuando es simétrica, se hace un átomo no polar. Entonces, esto hace que estas sustancias tengan ciertas propiedades físicas, ciertas propiedades químicas. Por ejemplo, el metano tiene su estado de agregación, es el gas con la temperatura ambiente. Su punto de ebullición es de menos 161 grados centígrados, su punto de fusión es menos 183 grados centígrados, tiene un color incoloro, es inodoro, tiene una densidad de 0.657 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad de 0.00020 segundos sobre centímetro cuadrado. Sus propiedades químicas son que es no polar, nomás se compone de carbono e hidrógeno, como todos los demás otros hidrocarburos, y que tiene una solubilidad de 3.3 mililitros sobre 100 mililitros de H2O. El butano también se encuentra en estado gaseoso, su punto de ebullición es menos 1 grado centígrado, su punto de fusión es menos 138 grados centígrados, es incoloro, es inodoro, su densidad es de 573 kilogramos sobre metro cúbico y su viscosidad es aún menor, es 0.00074 segundos sobre centímetro cuadrado. Es no polar por las cosas que habíamos dicho antes, y su solubilidad es de 3.25 mililitros sobre 100 mililitros en agua. El hexano, ahora se encuentra en líquido a temperatura normal. Su punto de ebullición es de 68.85 grados centígrados, su punto de fusión es de menos 95.15 grados centígrados, es incoloro, tiene un olor característico a disolvente, su densidad es de 655 kilogramos sobre metro cúbico, su viscosidad es de 0.00294 segundos sobre centímetro cuadrado, y no tiene polaridad, y tiene una solubilidad de 6 miligramos sobre litro. El benceno es líquido a temperatura ambiente.
Su punto de ebullición es de 80.1 grados centígrados. Su punto de fusión es de 5.4 grados centígrados. Es incoloro. Tiene un olor característico dulce. Tiene una densidad de 876 kilogramos sobre metro cúbico. Tiene una viscosidad de 0.00601 segundos sobre centímetro cuadrado. Es no polar y su solubilidad es de 1.8 miligramos sobre 100 mililitros en agua. O sea que no es soluble en agua. Y pues el agua, como es polar, su estado de reacción es líquido. Tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, un punto de fusión de 0 grados centígrados, es incoloro e inodoro, tiene 997 kilogramos por metro cúbico de densidad y está compuesto de hidrógeno y oxígeno. Bueno, en base a la información que nos proporciona esta tabla, podemos predecir el comportamiento que van a tener estos componentes del petróleo sobre el agua. Por ejemplo, en base a la información de la densidad, como observamos que todos los componentes de los hidrocarburos son menores que la densidad del agua, y al igual aquí menciona la densidad del petróleo, que es de 978.5 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la del agua es 997 kilogramos sobre metro cúbico. Esto quiere decir que el agua es más densa que el petróleo, por ende, se puede decir que el agua es más pesada. Entonces podemos, en base a esta información, sabemos que el petróleo quedará encima del agua. Al igual que con las polaridades podemos concluir que no se pueden mezclar debido a que se dice en química que lo igual se mezcla con lo igual. Es decir, si tienen polaridades similares se van a mezclar, mientras que tienen polaridades distintas no se van a poder mezclar. Y entonces aquí observamos que los hidrocarburos todos son enlaces no polares, es decir, su polaridad es no polar, mientras que el agua es polar, entonces no podrán mezclarse entre ellas. Al igual mencionamos las fuerzas intermoleculares que actúan dentro de estas sustancias. Por ejemplo, mencionamos aquí metano, butano, hexano, benceno y el agua. En todos los hidrocarburos las fuerzas son de dispersión, mientras que en el agua se pueden observar tres tipos de fuerzas: dispersión, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Las fuerzas de dispersión se encuentran presentes en todas las moléculas, mientras que fuerzas dipolo-dipolo solo se encuentran presentes en moléculas polares. Y como vimos, el agua, su polaridad es polar. Y al igual podemos ver los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno solo se generan cuando hay un enlace de hidrógeno con flúor, con oxígeno o con nitrógeno. Y aquí podemos observar que el agua tiene un enlace hidrógeno con oxígeno. Por ende, tiene puentes de hidrógeno en sus fuerzas. Todos los hidrocarburos, al estar actuando con el agua, sus interacciones van a ser metano-agua, butano-agua, hexano-agua y benceno-agua. Como lo mencionamos anteriormente, al ser de distintas polaridades, no se podrán disolver. Además de que en algunas se menciona, bueno, en el ejemplo del butano y del metano se menciona que se encuentran en un estado gaseoso. Pues existen métodos para separar los hidrocarburos del agua, como por ejemplo aquí tenemos 4, que son polímeros absorbentes de petróleo. Y en este método se usan polímeros naturales que absorben el agua del petróleo sin dañar a esta última, que es el agua. Y estos polímeros se consumen al petróleo para que las moléculas de petróleo se adapten a ellas y posteriormente separar el polímero del agua. Después tenemos el método de congelamiento, que realiza un proceso en el que se congela una mezcla parcial de agua y petróleo, ya que el agua tiene múltiples enlaces de hidrógeno, lo cual no permite que quede petróleo en su interior. Después tenemos las sales Epson, y al echar estas sales a la mezcla de petróleo, que ya se ha comenzado a emulsionar, empieza a hacer un proceso de coagulación, que hace que ésta se agrupe para posteriormente separarlo por colación. La gran desventaja de este método es que las sales que se echan dejan residuos en el agua, ocasionando que no esté completamente limpia, y pues no es lo que buscamos para el río. Entonces, y al final tenemos el método de óleo sponge, y este método es una esponja, pero lo que tiene de particular es que su fibra es una capa muy delgada de óxido metálico que provoca que el petróleo se una a ella para que la esponja lo absorba posteriormente. Y de esta manera se tiene que hundir la esponja en el agua y exprimirla en otro recipiente, por si se requiere reutilizar o eliminar el compuesto que haya absorbido. La toxicidad de estos hidrocarburos, de una escala que vimos de toxicidad, se diría que estos hidrocarburos vienen por colores en nuestra tablita y se encuentran en un color amarillo o en adelante, que quiere decir que es nocivo para nuestra salud. En conclusión, la verdad es que este problema tiene un gran impacto ambiental, ya que afecta a la vida de muchas especies y nuestras plantas también, y hasta nosotros, que pues contamina toda la tierra que cultivamos. Y pues la verdad, el petróleo, aunque sea menos denso que el agua, aún hay ciertas partículas que llegan a mezclarse con el agua. Entonces, lo más recomendable es quitarlo lo más pronto posible,
para que no afecte tanto el agua y siga siendo de buen consumo. Y pues con todo esto podemos decir que los hidrocarburos realmente sí son difíciles de separar del agua y no existe aún un método que arregle el daño al 100%, aunque pues, han habido grandes avances. Estas son las referencias que usamos para toda nuestra investigación. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.